El caso SACIR es el segundo caso de presunta corrupción más importante de la historia del municipio y es un caso en donde, simplificado al máximo, lo que se hizo fue que en masa la empresa mixta, pública y privada, después de la privatización, pero 90 y pico % privada, le hiciera que en masa le devolviera a SACIR 59 millones. Ese fue el acuerdo, ¿no? Devolverse 59 millones del precio que habían pagado por explotarla durante 25 años. Llegaron a devolverse 33 y a raíz de la denuncia que interpusimos desde Unidas Podemos, pues se han ido dando algunos pasos. El último, o los últimos pasos, las declaraciones que se produjeron en el pasado mes de abril de 6 personas en calidad de testigos e imputados. El dato más relevante y yo creo que preocupante en este momento, de los que se han ido aportando y de los que se aportaron en el mes pasado, bueno, había un testigo en alguna declaración anterior que había señalado al actual secretario del Pleno, el señor don Luis Prieto, como persona que estuvo presente en aquel Consejo de Administración de 2007 en el que se llevó a cabo el pecado original de todo este proceso de abuso cometido por SACIR. En estas declaraciones que se han producido ahora hay 3 testigos que vuelven a señalar al señor Prieto. Lo señalan 2 ingenieros que formaban parte del Consejo de Administración de ENMASA en junio de 2007 y que asistieron a la sesión en la que se tomó la decisión presuntamente delictiva, y lo señala también la entonces responsable jurídica de ENMASA, que también asistió. Estas 3 personas señalan al señor Prieto como el entonces director de la asesoría jurídica que acude al Consejo de Administración. El señor Prieto niega haber estado en ese Consejo de Administración y, sin embargo, claro, la cuestión es que no solamente plantean los testigos que estuvo, sino plantean que además jugó un papel fundamental en esa sesión, porque los testigos coinciden en que el señor Prieto llegó antes y llegó con una propuesta para darle forma jurídica a la devolución del canon, es decir, al proceso de devolverle a SACIR el dinero que había pagado por gestionar el servicio durante 25 años, ¿no? Un dinero que lo había pagado, lógicamente, era el coste del servicio, de la prestación del servicio, lo había pagado, lógicamente, a cambio de explotar el servicio. Y era obvio que el precio que habías pagado por explotar el servicio no se te tenía que devolver. Pues, el momento en el que se toma esa decisión, quien le da forma jurídica según los testigos y quien explica cómo hacerlo en esa reunión es el señor don Luis Prieto. Y además, en alguno de los declarantes explica con bastante detalle que no solamente se decide en ese momento devolverle a SACIR el dinero que no había que devolverle, sino que también se decide que SACIR no volverá a pedir más el reequilibrio de la concesión. Es decir, que SACIR, la idea era que, ya que a SACIR se le garantizaba recuperar 59 millones más intereses del dinero que había pagado a cambio de la concesión, ya que era evidente que eso era un premio económico, un pelotazo económico, pues se dijo, oye, a cambio de esto, ustedes ya no vuelvan a decir que la concesión no es rentable y no vuelvan a pedir el reequilibrio. Eso se acordó en ese momento y un tiempo después SACIR volvió a pedir el reequilibrio. Es curioso que uno de los testigos que declaró en el juicio, el señor don Julio Pérez, que fue concejal a cargo de Hacienda 2011-2012 nada más, comenta en la testifical que él en aquel entonces no miró las cuentas de ENMASA, cuenta que SACIR estaba permanentemente pretendiendo que aquello era un mal negocio, que querían un reequilibrio, que querían más dinero, que querían que se subiera la tarifa. Bueno, el modus operandi de SACIR desde aquel momento hasta hoy, ver cómo hincharse de pasta a costa del recibo del agua y de un servicio público básico. Pero señala eso y señala que en aquel momento
SACIR ya estaba incumpliendo con su compromiso de invertir 45 millones de euros de fondos propios en Santa Cruz y lo único que hacía era pedir más dinero. Y que él no votó las cuentas del año 2011, que fueron las que tuvo oportunidad de votar, porque todo esto le parecía bastante inaceptable ya en aquel entonces, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros planteamos en este momento a raíz de lo que acabo de decir? Nosotros entendemos que es muy grave, evidentemente, que 3 testigos cualificados o 3 testigos creíbles hayan señalado que en este momento el actual secretario del Pleno pues tuviera el papel en una actividad tan grave, el papel que dicen que tuvo, y entendemos, y lo que le pedimos en este momento al señor alcalde es que proceda a la remoción del señor secretario del cargo de secretario general del Pleno. Es un puesto de libre designación, hay que tener esto claro, y que haga, por lo tanto, su remoción por pérdida de confianza, apreciada de forma discrecional en este caso, por la extrema gravedad de los hechos. Recuerden que el Ayuntamiento está como actor civil en este caso y la misma información que tengo yo la deben tener los letrados del Ayuntamiento. Es decir, que lo conocemos nosotros y lo conoce el Ayuntamiento, ¿no? Yo creo que el alcalde debe actuar y debe también poner en conocimiento de la comunidad autónoma los hechos que han justificado la imputación penal del señor Prieto, al ser la comunidad autónoma la administración competente para depurar las responsabilidades disciplinarias de funcionarios municipales habilitados nacionales, que en este caso pueden derivarse al tratarse de hechos presuntos cometidos en el ejercicio de sus funciones como funcionario municipal. Nosotros lamentamos una vez más que el señor Bermúdez haya negado a personarse como acusación particular en este caso. Recordemos que la acusación particular significa personarse en la vía penal, no solo en la civil. Se ha negado, se negó en el Pleno cuando se lo pedimos Unidas Podemos, le invitó al juzgado a personarse, hicieron un informe en el que decían que no era tradición del Ayuntamiento de Santa Cruz personarse como acusación particular. Sin embargo, el propio señor Bermúdez ha personado al Ayuntamiento como acusación particular en algún otro caso irrelevante, por cierto, y sin embargo en este caso, que es el segundo caso más importante de corrupción de la historia de Santa Cruz, no ha personado al Ayuntamiento. Se ha negado en 2 ocasiones a constituir una comisión de investigación a petición de Unidas Podemos también en el Pleno. Y el problema de todo esto que estoy diciendo, que el señor alcalde al final no se enfrente a lo peor del legado del cerolismo e implícitamente continúe los efectos del cerolismo, es que tenemos un ayuntamiento que no tiene credibilidad en la defensa de los intereses públicos frente a SACIR. No tiene credibilidad. ¿Y qué es lo que hace? Negociar a la baja las inversiones, donde SACIR tenía que invertir 165 millones de euros, le permiten que invierta solo 106. Cuando tenían que estar invertidos 45 millones de fondos propios, nos dicen que están programados 33, y según se los dijo en una comisión de control reciente, como el flujo monetario no es el esperado, pues se dio a entender que esa inversión de 45 millones puede quedarse en una cuantía claramente inferior. Y no solamente eso, nosotros hemos, en el acuerdo de devolución del año pasado del dinero cobrado indebidamente, devolución a plazos durante 10 años, que es una devolución perversa, porque al devolverlo a lo largo de 10 años, ¿qué es lo que ocurre? Que eso entra en el flujo de ingresos de masa y una parte de ese dinero vuelve en forma de beneficio a SACIR. Porque si se levantaron 33 millones de manera ilícita, eso que lo devuelven de inmediato y que pidan créditos a SACIR si quiere, pero el Ayuntamiento no tiene por qué darle una devolución a plazo, que lo devuelven de inmediato y se invierte sin computarlo como las inversiones que SACIR debe en Santa Cruz, porque si es un dinero que se cobró indebidamente, usted lo devuelve enterito y las inversiones que usted tenía que hacer las hace sin contabilizar ni hablar de este dinero que usted tiene que devolverlo independientemente de todo lo demás. No, lo devuelve en cómodos plazos. A lo largo de 10 años entra en el flujo de ingresos de la empresa y por lo tanto SACIR puede recuperarlo en forma de beneficio. Y el alcalde que tenemos le garantizó en el acuerdo del año pasado, donde se emitió todo este paquete, ¿no?, de rebajar las inversiones, devolver el canon a plazos,
pues le garantizaron también que podían obtener hasta 8 millones de euros al año en reparto de dividendos entre 2022 y 2031. Hasta 8 millones de dividendos. Miren, con 8 millones de euros se paga la atención domiciliaria en un año a 2.000 personas. Mucho más que todo el servicio de atención domiciliaria que tiene el servicio, que tiene el ayuntamiento en este momento. Esto es lo que significa la privatización del agua, que es un servicio que lo podía sostener el ayuntamiento y no tener que pagarle una millonada en beneficios a 4 ricos, pues del residuo del agua tiene que salir un montón de dinero para inflar los beneficios de una empresa. Mala gestión, presuntos delitos de corrupción que veremos en qué quedan, perjuicios acreditados, ¿no?, en su día cuando fue intervenida la empresa por la mala gestión, y al final un alcalde que se pone de perfil ante esta gestión, ante los presuntos delitos de corrupción, que no se pone de frente a fondo como tenía que hacerlo con la personación como acusación, y que cuando negocia como hizo el año pasado en el acuerdo que he dicho, lo que hace es perjudicar gravemente el interés público y una vez más volver a defender a toda costa, a capa y espada, a SACIR. Hoy hay más motivos que nunca, con esto que acabamos de añadir hoy, para proceder a la municipalización, a la recuperación de la desastrosa gestión privatizada del agua que nos ha dado Coalición Canaria. Así que esto por nuestra parte, y si quieren preguntar o decir algo, pues muchas gracias. Se ha planteado que 3 testigos, tres veces atestiguan que Luis estaba en el consejo de administración. Efectivamente. Y él lo dice, no sé cómo es posible la rodilla. Pues sí, y además, en realidad también el señor Norberto Plasencia, que era concejal, en una declaración previa fue quien primero lo señaló. Nosotros eso lo desconocíamos cuando pusimos la denuncia, porque efectivamente no aparece en el acta. Y de hecho el señor Prieto, en septiembre de 2020, hizo un informe sobre la cuestión del canon, en donde adoptó bastante, como responsable de asesoría jurídica, adoptó una perspectiva que era favorable a SACIR. Y cuando el Consejo Consultivo informó posteriormente sobre el problema del canon, sobre el problema de la devolución del dinero que SACIR había cobrado indebidamente, le dio un revolcón durísimo al informe que había hecho el secretario. Claro, cuando uno leía en aquel momento el informe del señor secretario, no entendía por qué estaba alineado de esa manera con los intereses de SACIR. Y cuando uno leía el informe del Consejo Consultivo y veía las durísimas críticas que vertió sobre el informe del secretario, no acababa de entender lo que pasaba. Hasta que, claro, uno de los testigos le señala ahí. Le señala con el papel que yo he contado antes. Y en la declaración del mes pasado ya no es un testigo, son 3. Es verdad que en la primera de esas declaraciones el propio señor Prieto niega haber estado ahí, pero claro, luego 2 ingenieros que formaban parte del Consejo de Administración, uno de ellos jubilado ya en la actualidad, lo señalan, uno además con un extraordinario detalle porque claro, no es que estuviera sentado y callado, es que le atribuyen un papel clave a su presencia en aquella reunión. Y la responsable jurídica de Masa también. Entonces, claro, no estamos hablando de una atribución que no esté clara, sino estamos hablando de una atribución que nosotros entendemos que sustenta una pérdida de confianza por parte del alcalde en relación al cargo que ostenta el señor secretario en este momento, por la gravedad de lo que ha pasado, y la otra medida que nosotros planteamos es comunicarlo a la comunidad autónoma para que decida lo que haya que hacer si consideran que hay que hacer algo. La figura de la remoción básicamente es un cese de elecciones. Claro, efectivamente. Es un puesto de libre designación, por lo tanto cabe una pérdida de confianza en la medida en que hechos de una gravedad como los que he expuesto, pues se van acreditando en el procedimiento, ¿no? Además, una imagen de... yo creo que simplemente el papel que ha jugado el señor Bermúdez es un papel que ya le ha hecho un gran daño a este municipio. SACIR ha entendido que Bermúdez no iba por todas, que no estaba personado en la acusación penal, que no quería condiciones de investigación y que ha hecho unos acuerdos que son muy beneficiosos con SACIR. No ha ido a exigir el máximo por la gravedad de lo que ha pasado
y que son muy perjudiciales para el interés público. Por lo tanto, SACIR sabe que a quien tiene enfrente de verdad, por su gestión nefasta y por los actos de presunta corrupción, es a Unidas Podemos. Que somos la formación que llevó esto a los tribunales, al borde de la prescripción, por cierto, y si Unidas Podemos no lleva esto a los tribunales, no habría habido ninguna posibilidad de que no haya impunidad por lo que pasó en este caso. Esa es la importancia del papel que ha jugado nuestra formación en este tema, en este mandato. La medida más importante en materia de lucha contra la corrupción en este mandato se le debe a Unidas Podemos. Y por cierto, miren las cuantías. Este es un caso mucho más importante que el caso Mediador. Por ejemplo, la repercusión mediática es muy distinta, pero este caso es mucho más grave. Las cosas luego son como son, pero esto es así. Ahora con las elecciones, ¿cómo quedan? Si se puede hacer independientemente de que ella funcione. Nosotros decimos que el alcalde lo que tiene que hacer es emprender el procedimiento administrativo y cumplir lo que marque la ley y remitirlo a la comunidad autónoma en los plazos que marca la ley. Es decir, nosotros no estamos hablando de hacer nada que no sea garantista y que no sean los plazos debidos. Lo que estamos diciendo es que hay que hacerlo, porque lo que ha aflorado es extremadamente grave. Entonces, que lo haga, porque si no lo pedimos nosotros tampoco lo va a hacer. Dado el modo operandi que ha tenido en todo este mandato con este tema el señor alcalde. Por lo tanto, esto o lo plantea Unidas Podemos o se normaliza también que podamos tener un secretario del Pleno que tiene estos precedentes en su vinculación con los intereses públicos y legales de este ayuntamiento, ¿no? ¿Puede comentar cuál será el siguiente paso en el proceso judicial? El proceso judicial, el próximo elemento crucial es la pericial, la prueba pericial económica que analice todas las cuentas de SACIR en masa de este periodo, cómo afectó el pago del dinero indebido a las cuentas anuales, obligará probablemente a reformular toda la contabilidad que se hizo en su momento. Yo siempre he dicho que las cuentas de SACIR más que cuentas han sido cuentos. Pues claro, toda esa pericial y toda la descripción, todo el análisis pericial de lo que ha pasado va a ser clave para cuando se pase a la fase posterior a la acusación, en donde probablemente ahora mismo haya personas imputadas que acaben estando desimputadas probablemente en el futuro algunas, porque estaban ahí y quizá, como han sostenido en sus testificales, pensaban que los juicios de autoridad legal que estaban escuchando tenían fundamento, ¿no? Aunque es verdad que no había ningún informe escrito, no había ninguno de los procedimientos normales en el funcionamiento de un consejo de administración o de un ayuntamiento, ¿no? Pero en fin, eso es un juicio que a mí no me corresponde hacerlo, pero en fin, parece que hay desde luego quien claramente entendía el alcance de lo que estaba pasando, parece que hay quien no tenía muy claro el alcance de lo que estaba pasando y ya veremos qué responsabilidad podía tener cada cual. Pero eso no nos corresponde a nosotros, evidentemente, decirlo, sino a los juzgados. A nosotros lo que sí nos corresponde decir es que cuando los recursos públicos, cuando el interés público se pervierte para defender intereses particulares privados, ahí hay corrupción, sea delictiva o no delictiva. Esto es una gestión corrupta de los asuntos públicos. Recordemos que desde Transparencia Internacional alguna vez se ha destacado la idea de lo importante que es entender que la corrupción se refiere a prácticas en donde los gestores públicos subordinan el interés público y perjudican el interés público para beneficiar intereses particulares, sea delito o no. Ese tipo de corrupción aquí claro que ha existido y no solo en la gestión del agua. Lo que está por dilucidarse es si además determinados actos de corrupción son también ilícitos penales. Eso es lo que queda por dilucidar.